Durante esta semana comenzamos a ver niveles en el conocimiento de Dios, como un siervo, como un amigo y ahora como una esposa. El día viernes estuvimos viendo como un amigo. Ahora como una esposa. Este día yo quiero que quede muy en claro en la vida de cada uno de ustedes. Quiero que quede muy claro en la vida de ustedes. Muy, pero muy claro. Cada uno de los que nos congregamos acá, Dios nos congrega acá. Debemos de tener muy claro en nuestras vidas que el llamado que tenemos nosotros a este lugar no es nada más hacer sal. No. El llamado que tenemos acá no es a ser salvos. Es por eso que usted se siente demasiado presión, siente quizás que la palabra que Dios nos da en este lugar en algunas veces como que no cuadrara con usted, pero debemos de saber, todos los que están acá saben, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es un llamado a ser la esposa de Cristo. Es el llamado a ser la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo va a vivir con Cristo. ¿A dónde va a vivir? Va a vivir en Sión. ¿Qué Sión? Sión es el centro de Jerusalén. El llamado de Dios para nosotros es estar en Sión, es ser la esposa de Cristo. Y en ese llamado nosotros debemos de entender
que si alguien va a ser la esposa de Cristo, debe de prepararse porque se le está dando todo para que se prepare. Usted podrá decir, bueno, ¿y qué sucede pues? ¿Y los salvos? Bueno, los salvos son los salvos. Los salvos no son la esposa de Cristo. Los salvos son salvos en la iglesia, pero no son la esposa. La esposa de Cristo está en medio de todas las congregaciones en todo el mundo. Ahí está la esposa de Cristo. En medio de cada lugar donde se reúnen, está la esposa de Cristo. Pero si a ese grupo, a ese gran grupo, nunca le hablan de cómo preparar para ser la esposa de Cristo, ahí en ese grupo van a ver no esposas de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el pastor no tuvo el llamado para enseñar acerca de la esposa de Cristo. ¿Está entendiendo? Nadie puede llegar a ser esposa de Cristo si no le enseñan. Para llegar a ser un rey, le enseñan a cómo debe de ser un rey. Todo es así. Así debería de ser todo. A las señoritas, la mamá le tiene que enseñar a cómo debe de ser una esposa y cómo debe de ser una madre. Le debe de enseñar. Esa es responsabilidad esa es responsabilidad de una madre. Pero las mamás no hablan de eso. Ya las niñas ya llegaron a 15 años y la mamá no le ha hablado a la hija de cómo se debe de preparar para ser la esposa. Como debe de ser. ¿Sabe? Hay personas que dicen, yo no me voy a casar. ¿Y sabe por qué no se va a casar? Quiere ir a lavar pantalones de aquel que va a ser su esposo. No quiere ir. Yo no quiero ir a ser la sirvienta, dice. Ah, estás equivocada. Porque a un esposo se le tiene que servir. Ah, qué bonito, ¿verdad? Deje pues que le sirva la sirvienta a su marido y la sirvienta va a pasar a ser la mujer de su marido. ¿Ah? Deje que la sirvienta, ay, mire mi fulano de tal, aquí está, y lo ande ahí chinchineando. ¿Qué va a pasar con el marido? Se va a fijar en la sirvienta y no en usted, porque usted no le da ningún servicio a su marido. Eso ha sucedido mucho. Yo me voy a casar con un hombre que tenga posibilidades para que me ponga una sirvienta, porque yo no voy a ser sirvienta de él, dice. Pues la sirvienta va a ser la mujer de tu marido.
O un hombre que no atienda a su mujer. La mujer le dice, mira, hijo, sucede esto ahí, mira en el baño, esto y lo otro. Decirle al vecino. Decirle al vecino. Y el marido todo el tiempo le pasa diciendo que le diga al vecino. Entonces, ¿quién va a ser el marido de la mujer de él? El vecino. Porque ya ahora de aquí en adelante la mujer ya no le dice al marido, porque el marido no hace nada en la casa. Entonces directamente se va al vecino la mujer y le dice. Y viene el vecino y mire, y su esposo, no, si él me ha dicho que a usted le diga. El vecino dice, pues tengo cancha libre, ¿verdad? Y no solo va a arreglarle las cosas que están arruinadas dentro de la casa, sino que también la arregla también a ella. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Hermanos, ese es un problema, hermano. Dios nos ha puesto a mí para que le enseñe a cómo usted puede ser la esposa de Cristo. El siervo es la opción más baja que hay en servicio. Él no sabe nada de su amo, de su señor, no sabe nada. El amigo sí sabe. ¿Por qué? Porque tiene relación con él, intercambian y platican y todo. Pero la esposa, no, la esposa no. La esposa es diferente porque la esposa es parte del cuerpo del esposo. ¿De dónde se toma a la esposa? La esposa se toma del esposo. La esposa se toma del esposo. De ahí se saca el hueso. Por eso es que dice que la esposa es carne de su carne, hueso de su hueso. Hueso de su hueso, carne de su carne. Eso es la esposa, es parte del cuerpo del esposo. Ahora entonces nosotros hemos sido llamados a ser preparados para ser la esposa. Y para ser preparados para ser la esposa, realmente se requiere de disciplina. Se requiere de disciplina. Si alguien dice, tú vas a ser mi esposa, y esta señorita acepta que va a ser la esposa, entonces esta señorita tiene que caminar de acuerdo a las reglas que se ponen para ser la esposa. Viene el que va a ser el esposo de aquella señorita, va a la casa del papá, de la mamá, y hablan con ella y le dice, yo
que su hija sea mi esposa. Y este muchacho debe de llevar una prenda para ponérsela en el dedo a aquella niña. Y se llama, ¿cómo se llama? Se llama anillo de compromiso. Entonces esta niña que ya tiene ese anillo de compromiso, ella debe de andar de acuerdo a las reglas que tiene ese anillo. Ella ya no puede ver a otro, ni él puede ver a otra. Esa niña y ese niño no deben de andar jugueteando ya con nadie. ¿Por qué? Porque ya hicieron un compromiso con el que se van a casar. Ya se hizo ese compromiso. No es cuestión que se va a andar jugando. No, en el cristianismo no se debe de jugar. Porque jugar es jugar con su propia vida, jugar con su propia alma, jugar con su eternidad. No se debe de jugar. El que cree en Cristo debe de perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y perseverar hasta el fin es no dejar. Pero aquella gente que pasa jugando en el evangelio, ay, que me caí y pecó y anda sus días fuera de ahí, vuelve de nuevo y de repente un rato se cayó. Ay, ¿usted cree que esa es la vida de un cristiano? Esa persona no ha conocido al Señor, ni sabe lo que ha hecho Dios por él. Cuando nosotros somos salvos y hemos nacido de nuevo, hay algo que sucede en la vida de nosotros. ¿Qué dice Efesios? Efesios capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no cuentos ni chistes, sino la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasa? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchos dicen, cuando fui salvo fui sellado, y después pecando. Me caí y después volvió a ser salvo y otra vez es sellado.
No, eso no es verdad, no es así. Cuando nosotros somos salvos, el Señor dice que nos da su sello de el Espíritu Santo. ¿Y qué dice que es eso? Dice que es la primicia. Un sello. Es un sello diciendo tú eres propiedad mía. Tú me perteneces a mí. Por eso te he dado. ¿Qué le da? Le da el sello. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras. Arra nos habla de un anillo de compromiso. Nos habla que cuando nosotros somos salvos debemos de comprometernos con el Señor, porque Él quiere gente comprometida, no gente que ande ahí pecando y diciendo que es cristiano. No, gente que se compromete, porque Dios está llamando gente que quiere tenerla en la eternidad con Él, gente que pegue para ser ¿qué? La esposa de Cristo. Nos está hablando de la primera parte. Nos ha dado una parte de lo que va a ser la totalidad. Cuando nos casamos también se hace aquello simbólicamente de que el esposo le da a la esposa unas monedas y le dice que esas son primicias de su amor que le está dando. Eso representa las primicias de su amor. Y lo que son las primicias, esa es una parte que se da como que así como son las primicias, de la misma naturaleza que son las primicias, así también será la totalidad que le dará de su amor. Y aquellos que hacen compromiso con Dios, desde ese momento no van a tener otros amores. Usted no puede tener otro amor fuera del amor de Dios. No puede andar jugando con niños, con niñas ahí, porque está jugando con el amor que usted ha ofrecido darle al Señor. Así como son las primicias, así será de la misma naturaleza la totalidad que vamos a recibir de nuestro Señor en la eternidad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La preparación para ser la esposa de Cristo requiere de disciplina en la vida de cada uno de nosotros. Ya la jovencita que se ha comprometido con el Señor ya no tiene que andarse emocionando con otros amores. Ya no debe de andar viendo
aquel chelón de ojos arco, ¿verdad? O a la chelona de ojos arco. Ya tiene que estar viendo. Ahora, ¿sabe usted para qué lo trajo Dios a usted acá? Cada uno de los que está aquí debe de saber para qué está aquí. Usted está aquí para ser entrenado por Dios para ser la esposa del Cordero. Aquí no está para otra cosa. Aquí no está usted para otra cosa. Usted va a ser aquí la esposa del Cordero. Y tiene que comenzar a prepararse desde ya, desde ahorita. Eso. Toda la gente dice, la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa del Cordero. Fornicarios, adúlteros, ladrones, afeminados, homosexuales y todo eso en medio de la que se dice iglesia. Sí, aquí puede venir un homosexual, un afeminado, todo lo que se habla acerca de lo que es contrario a Dios, pero si viene aquí debe de cambiar. Dios lo tiene que hacer nacer de nuevo para darle otra naturaleza y quitarle esa naturaleza de diablo dentro de él. Nadie puede seguir siendo igual como cuando entró a este lugar. Si usted no ha cambiado dentro de su vida, si no ha nacido de nuevo, es porque por eso no hay cambios en las vidas de cada uno de nosotros. Entonces usted, cada vez que oye la palabra, se va a ir sintiendo arrinconado, 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 arrinconado aquí. ¿Por qué? Porque no quiere ceder su vida para que Dios haga en su propio ser algo para formar la esposa de Cristo. Y por consiguiente, ¿qué va a suceder con esa persona? Bueno, si alguien no quiere dejar de adulterar, de fornicar y oye que se menciona esa palabra día tras día, le va a causar algo en su vida y va a repudiar, y aquí que solo mejor me voy. ¿Por qué se va a ir? Porque no quiere cambiar su actitud. Y la gente puede preguntar, me decía un pastor a mí, yo no le puedo andar diciendo a la gente por qué se van algunas personas, y la gente dice, el culpable es el pastor, el culpable es el pastor, el culpable. A mí me echan las culpas. Y es la gente, me dice. Es la gente. Y estábamos ahí platicando cuando de repente pasó una persona. Y él dice, mire, esa persona que va ahí se congregaba en la iglesia. ¿Y qué pasó? Ya no llegó y la gente comenzó a decirme a mí, a mí, a mí. ¿Y qué pasó? Y él dice, homosexual, tenía esposa, 2 hijos, pero homosexual. Y un día abordé ese tema con él y le dije esto, él no quiso. Y lo hallé en una reunión con hombres a él. No quiso dejar eso y se tuvo que ir de la iglesia.
Y yo no le puedo andar diciendo a la iglesia todas las cosas porque se va la gente. Pero la gente dice, a mí, dicen por causa mía. Y son las actitudes de cada persona que no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Si uno llega a un lugar y Dios lo lleva ahí, va a estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y si usted no está de acuerdo, porque cree que no es su nivel, no es su medida, y que usted no pega en este lugar, la gente tiene que... Y muchos pues, ¿y por qué la iglesia no crece? ¿Y qué sucede con la iglesia? Hermano, y la gente que se va siempre sale hablando y diciendo porque hay que ahí aquí, que ahí allá, que aquí. No, no es cuestión. Aquí, en el corazón de la gente, usted sabe que aquí viene y tiene que adaptarse. La Biblia nos enseña que debemos de aprender a vivir en hermandad, y el que no aprende tiene que irse. Aquí es un lugar en donde nosotros debemos de venir a aprender y no a que me comprendan. No es a que me comprendan. No, aquí es aprender a vivir, amarnos los unos a los otros, tratarnos los unos a los otros. Pero el que no aprende a eso, ¿verdad? Quiere que la tratemos como, o que lo tratemos como el papá o la mamá. Ay, que la niña, ay, que ahí la vamos a dejar acostada, que dormida, y que no va a haber ningún... No, eso no es así. El Señor no trata así. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Todo lo de este mundo, todos los placeres de este mundo tienen que ser negados. No debe de andarse de dar gusto de todos los placeres de este mundo, porque entonces usted no va a pegar con el llamado de Dios. ¿O cree que alguien que el Señor le ha dicho que se niegue a sí mismo y él no quiere negar nada, va a pegar con el llamado de Dios? No pega. A Esther la llevaron porque la mujer del rey había fracasado. ¿Y por qué fracasó la mujer del rey? No estaba dispuesta a guardar las leyes del rey. No estaba dispuesta a guardar las leyes del rey y la llamaron. Vayan a decirle a mi esposa que la quiero presentar delante de todos mis invitados. Y la fueron a decir y ella dijo, díganle al rey que yo no puedo ir porque estoy atendiendo a las mujeres. Y le fueron a decir al rey que no quería venir ella. Ay, hermano. Eso fue un problema. ¿Y qué? Si el rey no disciplina a esa mujer, todititas las mujeres del reino hubieran seguido haciendo lo que hizo ella con su rey, desobedeciendo a sus esposos. No, esto se va a desarmar, dijeron todos. No, señor rey, tiene que disciplinarla y quitarla y sacarla. Lo mismo va a ser en la eternidad. Ahora, en la eternidad, desde ya aquí, cada uno de los que no vaya pegando en el llamado que Dios ha hecho,
para ser la esposa, va a ir. ¿Por qué? Porque no se puede aguantar una presión cuando uno no es llamado para eso. No se puede. Cuando uno no es llamado para eso, no se puede aguantar la presión que se pone. Esther le explicó a su tío, la disciplinó bien. Y comenzaron a buscar la que iba a sustituir a Vasti. Pero estas mujeres deberían de ser tratadas y sacadas de lo más profundo de su ser. Todo aquello que habían sido enseñadas en sus casas, eso tenía que salir de ellas. La preparación era de 1 año. ¿Y cómo se llamaban los primeros 6 meses? Los primeros 6 meses de ellos se llamaban ungüentos de mirra. Ellas pasaban durante esos 6 meses en ungüentos de mirra, que nos habla acerca de morir, de morir, de morir, de morir a nosotros mismos. De morir a nosotros mismos. Presiones tras presiones, sacándole todo aquello que no servía dentro de ella y preparándola. Quieren llegar a ser la esposa del rey, quieren llegar a ser la esposa. Sí. Pues aguanten, 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 aguanten. Aguanten. Aguanten, aguanten, aguanten. Vaya usted a la escuela militar. Usted quiere llegar a ser un coronel. Vaya a la escuela militar. A ver qué tal. ¿Cuántos no han iniciado en la escuela militar y en las primeras de cambio, los 6 meses están afuera? ¿Por qué? Por la presión que en ese lugar hay. A los pobres cadetes comenzando y el primer grado que hay para ellos es el grado de subteniente. Pero para llegar a ese grado de subteniente, ay hermano, son grandes chicharrones, disciplina. Si a las primeras de cambio, los que realmente no son llamados para eso, inmediatamente van para afuera. Y así sucedió aquí. Y así sucede con las vidas de nosotros como hijos de Dios. No para los que quieren ser salvos, no, sino para aquellos que quieren escalar posiciones, pasar de siervos a amigos y pasar de amigos a ser la esposa. Si usted tiene llamado para ser la esposa, va a aguantar, va a resistir las presiones que Dios va a poner en su propia vida, de las pruebas que vendrán a las vidas de cada uno de nosotros para prepararnos, para prepararnos, para prepararnos. ¿Y qué pasó? Pasó los primeros
trato tras trato, trato tras trato, purificación, limpieza y sacarle todo lo que en su hogar fue recibido. Para luego, los otros 6 meses. Ah, no, si ya los otros 6 meses ya fueron de belleza. Ya pasó el momento de matar y de sacar todas las impurezas, todas aquellas cosas que no servían dentro de ella. Y después de esos 6 meses, pasar a los ungüentos aromáticos, a prepararle la piel, todo lo que se trataba, lo facial de su cuerpo, y pasar en ungüentos, en aromas, arreglándole, a que les quedara la piel como la de niño, a que les quedara la piel como la de un niño. Qué tremendo la preparación, hermano. ¿Quieres tú ser la esposa de Cristo? Tienes que aguantar. Porque si no, no hay tal cual ser esposa de Cristo. Ahora, muchos lo sienten tan pesado y no miran lo que ya hizo el Señor. Ahora tenemos nosotros la gracia de Dios para eso. Usted no está solo, ni yo estoy solo. Está la gracia de Dios tratando todas esas cosas en la vida de nosotros. Si hemos entrado a vivir a la gracia de Dios, las cosas van a ser diferentes. A Esther le pusieron 7 doncellas con ella para ayudarle. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros? Efesios capítulo 5. Del verso 25, 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está el Señor, Él lo hizo. Déjate que Él lo haga en tu vida. La purifica porque era una inmunda. ¿Qué estaban haciendo con Esther? Lavándola, purificándola. Todo eso. Pero eso requiere de que el Señor nos arranque con su gracia. Habiéndola purificado. ¿Por qué? Hermanos, ¿con qué? Con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está haciendo Dios ahorita aquí? La palabra de Dios nos está arrancando, nos está poniendo a nosotros ahí que la palabra de Dios, ¿qué nos está haciendo? Yo sé que algunos están sintiendo algo fuerte quizás, ¿verdad? Ay, este pastor, ¿verdad? Lo que está haciendo, lo que está sucediendo, te está arrancando.
Si tú no te quieres dejar, es otra cosa. Pero Dios, a través de lo que Él nos ha dado, a través de su palabra, ¿qué nos hace? Nos purifica, nos limpia. ¿Te estás dejando, hermano, hermana? Si no, no calificamos para ser la esposa. La que va a ser la esposa de Cristo tiene que ser, primero, ¿qué tiene que suceder? Santificar a alguien. Lo tienen que meter. Isaías 48:10. Isaías 48:10. Pero aquí en el 48 está el verso que quiero darle. 10, ¿verdad? Pero me pega a mí con esto aquí, quiero ver. ¿Lo están leyendo ahí? Aquí no me sale ahí He aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido, ¿en qué? En horno de aflicción. Eso quiere hacer Dios. Te he, ¿qué? Purificado. Te he escogido. ¿En qué? En horno de aflicción, como a oro o a plata. Hermanos, permitámosle al Señor que así como es, lo que Él quiere hacer en nosotros, así será lo que Él también nos tratará, para que podamos ser la esposa de Cristo. Santificarla, habiéndola purificado por el agua, por la palabra. ¿Pero para qué? La santificación, la purificación, el lavamiento es para quitar toditita las inmundicias, todos los pecados. Dejémonos que el Señor arranque de las vidas de nosotros todo lo que no sirve, todo el carácter que es horrible en las vidas de nosotros, que lo arranque el Señor, que lo arranque, que lo arranque. Que lo arranque de las vidas de nosotros, porque quiere hacernos
su esposa. Que sigue diciendo en el verso de Efesios capítulo 5, verso 27. Usted puede observar ahí. Oh, 27. A fin. ¿De qué? A fin. Cuando ya ha sucedido el primer proceso, llega el momento de presentársela a sí mismo. Esther, le llegó el momento. Ya estuvo, ya fue purificada, ya fue limpiada, ya su piel resplandecía. Llegó el momento en el cual le tocó presentarse. Pero todas las demás jóvenes pidieron todo lo que ellas querían. Esther no pidió nada, sino que dejó que la vistieran. El Señor nos ha preparado, nos está limpiando, nos está purificando, nos está lavando para hacernos como a Él le gusta. ¿Quién era el cuidandero de Esther? Hegai. Y Hegai conocía al rey, cómo le gustaba. Pero las demás jóvenes pidieron todo lo que ellas quisieron. Esther no. Esther dejó que Hegai la vistiera para el rey. El Señor Jesucristo está haciendo lo mismo a través del Espíritu Santo en estos días a nosotros, preparándonos. Pero si no nos dejamos preparar o no estamos de acuerdo con la preparación, amados hermanos, tú solo estarás en las naciones que serán salvos, pero no vas a tener un lugar de honor en la eternidad. Estarás en los millones y millones y millones y millones. Yo no quiero estar dentro de los millones. No, yo quiero estar dentro de Jerusalén con el Señor Jesucristo en la eternidad. En la eternidad yo quiero estar ahí, pero tengo que pagar un precio ahora. Voy a aguantar lo que puedan decir de mí, las críticas que puedan hacerme, lo que puedan cómo puedan tratarme. Voy a tener que aguantar eso, porque a través de los tratos viene la formación del carácter en la vida de nosotros. ¿Quieres aprender a ser un buen enderezador? Un buen pintor, el que te esté enseñando qué te va a hacer. Te va a socar por momentos. Todo es así. Cuando uno quiere aprender algo y quiere lograr aquello, el que le esté enseñando lo va. No es porque tenga ganas de presionarlo, sino que ahí está Marlene, fue a la academia para que ella sepa lo que ella sabe hasta ahorita. Ha sido depresión en la vida de ella, pues. Pero el que abandona ese estado para aprender. Por eso los que van a las academias a aprender a manejar, como ahí le están pagando al que le enseña, y le deja, si quiere va a aprender, si no, no va a aprender. ¿Por qué? Porque el que le está enseñando no le va a pegar su coscorroncito.
Pero a mí, aquí en la cabeza me daba mi papá. Ahora para atrás. Con la rastra allá atrás. Va a aprender a retroceder. Cruce. Aprender a arar, aprender a rastrear. Corrones. Un asalariado no trata así a nadie. No, a él le tira al salario. Un asalariado aquí no les estaría diciendo que los adúlteros no van a entrar, que los fornicarios. No, porque se le van a ir todo. ¿Y quién le va a pagar? Si él lo que quiere es tener gente que lleguen adúlteros, fornicarios, y que ofrenden y que diezmen. Y en la eternidad, ¿dónde van a aparecer? Pero un padre quiere que sus hijos peguen en el lugar que ha sido señalado para ellos. No se va a inventar historias y venir a contar cuentos, no. Va a decir lo que Dios dice. Ve a ver si a los profetas que decían la verdad de Israel los quería Israel. No los quería. Matarlos quería. Pero ustedes me aman a mí, ¿verdad? Aleluya. Hermanos, ¿por qué? Es que yo, con lo que el Señor me ha enseñado, hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros avancemos hasta donde el Señor quiere que avancemos. Hasta donde Él quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos con Él, dice, a fin de preparársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo va a ser una iglesia así si no se le quitan las arrugas, si no se le arrancan las manchas, si no se le purifica, si no se le lava, si no se le dice? ¿Cómo va a ser así? No se puede. Pero Él quiere una iglesia gloriosa, que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosa semejante. Es para Él. Para Él. ¿Y cuántos quieren ser para Él? Yo quiero ser para Él. Quiero ser para Él, hermano. Yo quiero estar con Él. Me voy a alegrar de ver a muchos salvos. Me voy a alegrar. Pero los salvos van a andar a la luz de la gloria de ella. Mire, la iglesia en la eternidad va a tener una luz extraordinaria que va a alumbrar a los salvos. Pero yo no quiero que ella me alumbre. Yo quiero estar en aquella que va a alumbrar a los salvos. Ahora, cuando alguien se convierte y se hace una esposa, ¿qué sucede cuando ya es esposa? La esposa intuitivamente conoce el corazón de su esposo.
La esposa, como lo conoce a él, ¿por qué lo conoce? Porque ella salió de él. Entonces tiene un espíritu de intuición en su vida que conoce a su esposo. Ella ya sabe cómo le gustan las cosas a él. ¿Ve? Ya sabe. Nosotros estamos llamados a ir más allá de una relación mecánica de siervo, porque el siervo no conoce a su patrón. Los amigos están mucho más cerca del patrón, perciben con claridad lo que él está diciendo y haciendo, mas la esposa conoce el corazón del patrón, porque ella es hueso de su hueso, carne de su carne. Hermano, Moisés conocía a Dios. En el libro de Éxodo capítulo 32, verso 9 al 14, Dios le ordenó a Moisés: apártate para destruir a Israel. Por sus perversidades, Moisés no se apartó ni dejó a Dios solo. Por el contrario, se paró en la brecha y dijo: Señor, yo sé que esto no es en realidad lo que deseas hacer. Yo sé que preferías mostrar misericordia. Moisés conocía el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés había entendido a Dios. ¿Cómo platicaba Dios con Moisés y Moisés con Dios? Cara a cara. Cara a cara. Entonces Moisés conocía a Dios. Una verdadera esposa aprende a conocer intuitivamente a su pareja. Sin mediar palabra, ella casi siempre sabe lo que él está pensando y sintiendo. Más que oír las palabras de su marido, ella oye por intuición lo que dice el corazón de éste. Reflexiona sobre lo que Dios dijo para sí. Miren Génesis 8, 21. Dios no estaba hablando. Dios no hablaba. Pero, ¿qué hacía? Génesis 8, 21. Y vemos lo que sucedía. Y percibió Jehová olor grato. ¿Y qué pasó? Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
¿A quién se le atribuyen los 5 libros de la Biblia, los primeros 5? A Moisés. Y viene Moisés, cuando Dios está hablando ahí en Éxodo 32, se le pone al frente al Señor y Moisés le dice: yo sé que ese no es tu deseo. Mire ahí. Yo sé que ese no es tu deseo, porque tú lo dijiste que no ibas a destruir más al hombre. Mire qué lindo, pues. Dios ya lo había dicho y Moisés estaba escuchando. Pero cuando Dios le dice a Moisés: apártate que voy a destruir a este pueblo, se le dice: mira, Señor, yo sé que no es tu deseo ese. ¿Por qué? Porque Moisés conocía el corazón de Dios. Moisés estaba como cual esposa al oído. Él oía los latidos del corazón de Dios, lo que él pensaba. Eso es tener una intimidad. ¿A dónde se recostaba el apóstol Juan? En el pecho del Señor. Son pocos los hombres que llegan a calificar en ese estado. Entonces vea, la esposa del Cordero, la esposa del Señor Jesucristo, no va a ser una gran multitud de gente, sino aquellos que le conocen a Él. Aquellos que conocen todos los pensamientos de Él, aquellos que le entienden. Como dice Jeremías 9:24. ¿Ve? Que el deseo de Dios es que le conozcamos y le entendamos. Para ello entonces debe de suceder muchas cosas en las vidas de nosotros para que aprendamos a oír, a escuchar, y todo eso Dios lo está haciendo a favor de nosotros porque está preparando en nosotros una esposa, la que se va a casar con el Cordero. Preparémonos, hermanos. Preparémonos, hermanas, y tenemos un reto con nuestros hijos y hijas, a prepararlas para que ellas sean unas buenas esposas, que si tienen llamado para ser esposas, que cuando lo sean, sean buenas. Y aquellos que tienen llamados a ser esposos, que cuando sean esposos, sean buenos esposos. Yo le pregunto a los jóvenes: ¿cuántos tienen llamados a ser esposos aquí? Aleluya. Cristian, Ángel, ustedes no van a ser esposos. ¿Ah? Sí, dice. Entonces, a prepararnos. ¿Y las jóvenes cuántas tienen llamados a ser esposas? ¿Ah? A prepararse, acérquesele a una hermana de aquella que usted cree que ha sido buena esposa, o es buena esposa, o a su mamá. No vaya a hacerle, que mi mamá le dice a mi papá esto aquí, ya. No me puede enseñar ella. Bueno, hay personas que le pueden enseñar, pues.
Y si no, para eso está la Biblia. ¿Qué más enseñanza quiere a través de la Biblia? Lea el libro de los Proverbios. Ahí hay una enseñanza para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser una buena hija, para ser una buena esposa. El libro de los Proverbios nos enseña todo, hasta para ser rey nos enseña el libro de Proverbios. Lean los jóvenes. Y ahí encontraremos la formación de cómo ser buenos hijos, de cómo ser buenos esposos, de cómo ser buenas hijas y cómo ser buenas esposas. Dios tiene en su palabra todas las enseñanzas. Usted no necesita al mundo para que le enseñe, sino que Dios tiene todo para aprender y ser enseñados por Dios. Así es que en esta mañana pasemos de ser esposa que califique para estar con el Señor.